Voy a... Miss, antes de que Ajá. empiece, yo estoy ¡Ah, qué bien! recibiendo. Buenos días, Qué bueno, buenos días, qué bueno que están ahí, chicas. Entonces, Miss. ¿cómo se llama? El día de hoy, pues vamos a empezar lo que es nuestra nueva unidad. Les pedí que por favor que pudieran conectarse, porque pues es la primera clase, ¿verdad? Y es como que bien, es básico. Recuerden que siempre cada unidad que empezamos, pues cambiamos de programa. Entonces, pues es importante conocer acerca de qué se va a tratar esta nueva unidad. El bimestre pasado estuvimos viendo lo que era creación de páginas web y estuvimos viendo también lo que era la inclusión de JavaScript en las páginas web. Esta unidad vamos a continuar básicamente casi que es el mismo tema porque es HTML. Lo único es de que ahora vamos a incluir al lenguaje HTML otro lenguaje que se llama Angular. Este lenguaje Angular es bien importante porque la verdad es que facilita la creación de páginas web y muchas veces hace cosas por nosotros, o sea, agrega botones, agrega, bueno, y permite interactuar en tiempo real en la página web. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros esperamos que una persona escriba su nombre y que el nombre también aparezca en la página web y que sea al mismo tiempo, ¿no? La ejecución, o sea, que no tengamos que volver a presionar el botón de actualizar página para que sucedan los cambios, sino que van sucediendo los cambios en tiempo real. Entonces, pues es lo que vamos a ver hoy. El bimestre pasado hay varios que tuvieron ahí varios inconvenientes, les estuvo costando lo que fue la creación de páginas web. Todavía hay algunos ahí que les está costando, otros que por ahí que me dijeron, mire, señor, no entiendo, no entiendo. Entonces les decía yo, pero ya se les olvidó, ya lo vimos en primero básico, lo vimos en segundo básico y otros sí, señor, pero se me olvidó, ¿verdad? Entonces, por eso yo les preparé una presentación en donde volvemos a hacer como un tipo de repaso de lo que ya vimos, que es HTML y todo eso. Y quiero contarles también que para este bimestre pues vamos a estar usando otro nuevo programa. Ese programa se llama, como lo dije antes, usamos el lenguaje que se llama Angular, pero el programa se va a llamar Angular JS. Se llama Brackets, el programa que es para usar Angular JS. Entonces, bien, entonces, como les decía, chicos, yo les preparé hoy una presentación, ¿oyeron? Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema porque tenemos poco tiempo y bastante que ver. Entonces, solo voy a ver acá la presentación, permítanme. Bueno, ahora sí, les voy a compartir mi pantalla para que puedan verlo. Ahí está. Bien. Entonces, pues primero vamos a ver qué es HTML, que como les digo, pues vamos a hacer como que es su primera vez que van a hacer una página web, ¿no? Y como les decía antes, esto lo estoy haciendo porque hay unos que les costó bastante y yo creo que hay algunos que tienen perdida la clase, entonces estoy hablando ya de la segunda unidad del bimestre pasado. Entonces, o no entregaron tareas o simplemente pues el examen final pues no lo lograron hacer como tenía que ser. Entonces, por eso es que estoy repitiendo porque a la larga vamos a continuar viendo lo mismo. Gracias. ¿Verdad? Bueno, entonces, vamos a ver, aquí está.
Siempre vamos a continuar viendo nuestro lenguaje que es HTML. Ya vimos que con el lenguaje HTML nosotros podemos agregarle lenguaje de programación de JavaScript. Y como los libros cambiaron este año, entonces no sé si ustedes se dieron cuenta que los libros cambiaron. Para primero básico viene HTML y viene la inclusión de un lenguaje que se llama CSS, que son hojas de estilo. Entonces, aquí como que le da una cierta continuidad, pero igual cuando yo encuentre eso, yo voy a hacer la explicación y voy a hacer la aclaración porque yo sé que ustedes pues no han visto ese lenguaje. Este programa que vamos a ver y este lenguaje que se llama Angular incluye lo que es lenguaje en CSS, incluye también lenguaje en JavaScript. Entonces, pero vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar desde qué es una página web. Y bueno, pues una página web es un documento electrónico que está presentado en la red de Internet y contiene información digital de cualquier índole. Esta información está elaborada en cierto lenguaje. Ya en nuestro caso, estamos usando el lenguaje HTML. Y aquí quiero hacer la aclaración que un documento digital es digital mientras esté almacenado en una computadora o en algún dispositivo. Pero cuando ustedes imprimen algo, ese documento deja de ser un documento digital para ser un documento impreso. Lógicamente, el archivo almacenado sigue siendo un archivo en digital, ¿verdad? Mientras se encuentre almacenado en una computadora, es un archivo digital. Para poder ver los archivos digitales, nosotros utilizamos la WWW, llamado también Red Informática Mundial. Es un sistema de distribución de información de documentos digitales interconectados y accesibles a través de Internet. O sea que el Internet lo que nos permite pues es comunicarnos y lo hacemos usando un navegador. Un navegador es un programa que busca páginas web y permite el acceso a la información almacenada en la web. Entonces pregunta, ¿qué navegador usan ustedes? Google Chrome. Muy bien, Luis usa Google Chrome. ¿Alguien más? Ese no es el único navegador o buscador que hay muchos. Hay más de 100 actualmente. Opera. Opera, muy bien. Los más usados están Opera, Google Chrome, Firefox. Mozilla Firefox, muy bien. Firefox. Exacto, muy bien, exacto, así es. Son los principales que yo me sé. Son los principales. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una página web usando todos estos elementos? Pues lo hacemos, bueno, antes vamos a ver el ejemplo de una página web y quiero que vean esta página web muy bien. Ay, perdón, ya me fui. Vamos a ver, ahí estamos. Si se dan cuenta, tenemos pues elementos visuales muy llamativos. También tenemos lo que es el carrito de compras que les permite hacer compras. Y tenemos esta página que nos agrega una app, la app de Maps. El Maps es para encontrar lugares, como ustedes ya saben, ¿verdad? Porque muchos los usamos en el teléfono o cuando vamos a viajar, vamos a ir a un lugar, pues entonces usamos Maps o usamos Drive para ir. Entonces, Angular es un lenguaje de programación que nos permite agregar apps o agregar aplicaciones a nuestras páginas web. Entonces, es muy importante, por eso es importante que lo aprendamos, ¿ya? Porque este es el lenguaje que va a permitir eso. Ahora, ¿qué se necesita para realizar una página web? Pues necesitamos 3 cosas. Primero, conocer el lenguaje para elaborar páginas web. En nuestro caso, vamos a usar el lenguaje HTML. También necesitamos un programa editor de textos. Nosotros ya hemos visto que hemos podido usar el bloc de notas de Windows. Incluso pueden usar Microsoft Word para hacer una página web. No es el programa más adecuado, pero sí lo pueden usar. Hemos usado Webmatrix. El año pasado usamos Webmatrix. Este año usamos Notepad++. También, y ahora vamos a usar otro programa. Y por último, necesitamos un navegador. Si tenemos estas 3 cosas, pues podemos hacer una página web. Primero vamos a ver el lenguaje HTML. El lenguaje HTML, por sus siglas en inglés, la H significa
Hypertext Markup Language. Eso significa lenguaje de marcas de hipertexto. Hace referencia al lenguaje para la elaboración de páginas web y posee diferentes versiones. Ha pasado por el HTML1, el 2, la versión 3.0, 3.5 y así sucesivamente hasta llegar al 5, que es la versión más actual. Se escribe utilizando elementos constituidos por etiquetas, que son las que nosotros ya conocemos. También va a incluir contenido y atributos. Número 2, el editor. ¿Qué programas editores podemos usar para crear páginas web? Pues todos aquellos que nos permitan escribir textos. Ahí tenemos, como les decía antes, a Word, al bloc de notas de Windows, Notepad++, Webmatrix, y nosotros tenemos Brackets. Y en sexto primaria, que este año se incluyó el programa de Composer. Desde sexto primaria ya vamos a ver lo que es también hacer páginas web. Entonces aquí están los iconos, ¿verdad? El bloc de notas, que todas las computadoras tienen el bloc de notas. Así que no importa qué lenguaje estemos usando, todos pueden, y si tienen computadora, todos pueden hacer una página web. No necesitan ninguno de estos programas. Ahí está Notepad++, Composer, y aquí está Brackets. Este es el icono de Brackets, que es el que vamos a utilizar para este bimestre. Bien, luego tenemos lo que son los navegadores. ¿Qué son los programas navegadores? También son llamados buscadores, porque permiten buscar páginas web. Los que usan iPhone van a poder usar Safari. Safari es el navegador predeterminado. También está Internet Explorer, que es el navegador predeterminado de Windows. Google Chrome, ¿verdad? Que la mayoría pues lo hemos tenido que instalar para poder usarlo en nuestra computadora. Opera o Mozilla Firefox. Pero como dije antes, hay muchos navegadores. Este es como que el top 5 de los navegadores, pero pueden usar ustedes cualquiera. Luego vamos a ver qué son las etiquetas. Pues las etiquetas son los comandos que los programas o navegadores leen o interpretan para armar y dar forma a las páginas web. Una etiqueta es un delimitador. ¿Qué significa un delimitador? Quiere decir que delimita, que dice, bueno, desde aquí hasta acá, pues va a pasar tal cosa. Por ejemplo, la etiqueta HTML, cuando la abrimos, pues dice, bueno, aquí empieza el documento HTML, y cuando cerramos la etiqueta HTML decimos, bueno, entonces aquí termina, delimita, dice desde aquí hasta acá es esto. Seguimos con las etiquetas. Todas las etiquetas están dentro de los signos mayor y menor que. Esta es la etiqueta HTML, lo que les decía antes. ¿Cómo sacar estos signos de mayor y menor que? Si están usando una computadora de escritorio, con el signo, con la tecla Alt y presionando en el teclado numérico el número 60, sueltan Alt y ahí aparece el signo de menor que. Y el signo de mayor que con Alt 62. Y en las computadoras personales o laptop aparece pues a la par de la tecla Shift del lado izquierdo. Acá tenemos la etiqueta de cierre. Una etiqueta de cierre se identifica porque además del nombre de la etiqueta va a contener una barra, ¿verdad? La barra significa que cierra. Y como dijimos anteriormente, delimita. Delimita, dice, bueno, aquí empieza el HTML y aquí termina, ¿verdad? O aquí empieza el body y aquí termina. O este es el título y aquí termina el título. Bueno, entonces, son delimitadores. La estructura básica de una página web, no importa qué lenguaje vayan a usar ustedes. Si van a incluirle JavaScript, si van a incluirle hojas de estilo de CSS, si vamos a usar Angular, como lo vamos a usar ahora, la estructura es la misma, siempre, para todas las páginas web, ¿ya? Entonces, si alguien cree que le cuesta o si alguien no tiene el programa, puede tomar nota de la estructura de la página web, porque esto es lo que le va a servir y esto es lo que ustedes tienen que teclear para tener lo que es la estructura básica. Acá vamos a identificar, la primera línea siempre va a ser el doctype HTML. Esta línea le dice al navegador que a continuación hay un documento tipo HTML. Luego la etiqueta HTML, que lo que hace es indicar dónde comienza el documento HTML y dónde termina.
También tenemos lo que es el head encabezado. Me dice dónde empieza el encabezado. Dentro del encabezado vamos a identificar el title, que es el título de la página web, más no es parte del cuerpo o del body de lo que el usuario va a ver. Esto creo que ya lo hemos dicho antes y ha quedado claro. Todo lo que coloquemos en el encabezado son elementos que generalmente el usuario no va a ver, a excepción del title. Que el title es lo que nos aparece en la pestañita de arriba de la página web. Y todo lo que ustedes quieran que el usuario vea, pues lo vamos a colocar en el body, incluido el script. Entonces, esta unidad es una mezcla entre lo que ya vimos, que fue Java, y lo que vamos a ver, que es Angular. Entonces, se mezclan los dos lenguajes, y es que este lenguaje de Angular fue creado por Google, y utiliza un archivo que se llama Frameworks. Este archivo de Frameworks permite que se puedan ejecutar varios comandos. Y estos archivos de Frameworks afectan programas, afectan páginas web, y por eso es de que algunas veces en unas computadoras una página puede verse diferente de otra, debido a que los archivos Frameworks son los que sirven para modificar cómo se ven las páginas web. Y entonces, este framework es de Google. Entonces, se puede decir que este lenguaje de programación de páginas web, pues, Google es el que nos permite que se pueda utilizar y que se puedan ejecutar para crear páginas web más llamativas, más atractivas, que visualmente sean más bonitas. Y como les dije anteriormente, si se dan cuenta, hay páginas que antes no incluían o no tienen una aplicación como Maps. En cambio, ahora, últimamente han surgido más páginas. Por ejemplo, queremos buscar un restaurante y en la página web nos aparece una aplicación de Maps. Esto lo permite el lenguaje de Angular, ¿ya? Cosa que no pasa con otros lenguajes que se pueden programar las páginas web. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, Brackets, como les dije anteriormente, es un editor de código para diseño y desarrollo web. Es de código abierto. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que lo crearon primero para que fuera gratuito, ¿ya? Número 1. Número 2, es código abierto porque cualquiera puede aportar para mejorar este software y que pueda funcionar de mejor manera. Fue construido utilizando HTML, CSS y JavaScript. ¿Qué características tiene? Bueno, pues Brackets fue creado por Adobe. Usa frameworks de JavaScript, que esto fue creado por Google, y utiliza algo llamado TypeScript. El TypeScript es algo que se llama programación declarativa, que va orientada a objetos, como lo dije anteriormente. Por ejemplo, un mapa es un objeto. Un cuadro donde una persona pueda poner su nombre en una página web es un objeto. Ya, todo es por medio de objetos. TypeScript dice, nuestro libro, todo lo que estoy diciendo y leyendo, se encuentra en la página 84 del libro. Ahí lo pueden buscar. Y el lenguaje de Angular dice que es un lenguaje de programación gratuito y de código abierto desarrollado y mantenido por Microsoft. Es un superconjunto sintáctico de JavaScript y agrega una estructura estática opcional al lenguaje. TypeScript proporciona varios privilegios relacionados con la programación declarativa, como por ejemplo interfaces, clases, módulos, tipificaciones estáticas sobre la biblioteca de JavaScript y el código para los desarrolladores. Se basa totalmente en el concepto de programación orientada a objetos y básicamente trabaja como un transformador. Se puede desarrollar y compilar el código en TypeScript. ¿Qué significa compilar? Quiere decir que si hay algún error nos permite poder verlo antes de ejecutar la página web. Dice, la realidad es un transformador
porque el código escrito se convierte a otro idioma como el de JavaScript al ser compilado. Después el código compilado se ejecuta en el navegador de la aplicación. Resumiendo, transformador significa básicamente que convierte un idioma a otro idioma. Entonces, como les dije antes, es una mezcla entre lo que ya vimos de JavaScript con el nuevo lenguaje que se va a llamar Angular. Entonces, vamos a ver algunos términos importantes que yo necesito que ustedes conozcan antes de ingresar o de empezar a hacer nuestra primera práctica, porque hoy vamos a hacer de una vez nuestra primera práctica con relación a este tema, para que pues nos vaya quedando mucho más claro, ¿ya? Entonces, el primer término es el data binding, ¿sí? El data binding. Este data binding en Angular dice que crea plantillas que se actualizan en todo momento. Esto está en su página 87. Si alguien quiere irlo marcando porque son nuestros términos importantes y nos van a servir o les van a servir a ustedes, porque luego yo les voy a pedir que hagan un análisis de esta lectura, que lean y que hagan un análisis del texto de su libro, y con base en eso ustedes me van a tener que describir varios elementos y hacer una práctica en casa. Entonces, el data binding, ahí está en la página 87, es el primer tema que está. Dice que da lugar a vistas dinámicas. ¿Qué quiere decir una vista dinámica? Que les permite interactuar en tiempo real con las personas que están usando la página web en ese momento. Por ejemplo, hay páginas web que les permiten chatear o mensajear en línea con alguien, ¿ya? Entonces, este tipo de páginas web son un claro ejemplo de una página dinámica. Los componentes individuales de las vistas son dinámicamente actualizados en tiempo real. Era lo que yo les decía. Hay páginas web que dice, déjanos tu comentario. Entonces, uno deja un comentario, pero no le responden en el momento, sino que hasta después están respondiendo los mensajes. Esto es porque no tiene una ejecución dinámica o en tiempo real. Mientras que el lenguaje de Angular pues sí permite. Y gracias a la inclusión de este lenguaje es que actualmente se pueden llevar a cabo ventas en línea, ventas online, en donde las personas pueden tener una interacción dinámica con las personas detrás de la pantalla o detrás de la página web. En Angular y el código HTML vamos a definir lo que se llama directiva NGAP. Aquí lo coloqué, miren, directiva NG-APP, así, NGAP. Entonces, esto es un atributo, es un elemento que vamos a agregar a ciertas etiquetas. Ahora, este atributo que podemos agregar a ciertas etiquetas indican que todo este código pertenece a Angular. ¿Eso qué significa? Que cada vez que nosotros agreguemos esta directiva a una etiqueta, el navegador va a identificar que nosotros estamos usando Angular y entonces va a ejecutarlo como un contenido dinámico, es decir, que puede interactuar, ¿de acuerdo? No sé, me estoy explicando, quiero que me digan si sí o si quieren que repita o algo no entienden, por favor. Luis. Yo no tuve ningún problema, señor, sí está todo claro. Sí está claro, excelente. Bueno, entonces si alguien, por favor, no entiende algo, párenme y deténganme y díganme, señor, repítalo, o señor, mire, no me quedó claro, puede explicarlo de otra forma y lo explicamos. Entonces, hay etiquetas, dije, que vamos a agregarle esto, que se dice NGAP. Eso significa que estamos agregando un elemento de Angular, ¿ya? Bueno, y entonces, también vamos a identificar dentro de estas directivas, bueno, voy a hacer antes una aclaración, que a esto se le llama binding, el data binding, pero binding, la palabra binding, exactamente, ¿qué significa?
y se refiere a conectar cosas de forma sincrónica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces movemos el mouse y cuando lo movemos encima de algún lado de la página web, por ejemplo, puede cambiar de color, puede cambiar la forma o simplemente nos aparece alguna otra opción. Esto es el binding, ¿sí? Este es el binding y generalmente para hacer un binding vamos a utilizar un valor que se llama input, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes vean la palabra input, está haciendo referencia a un binding. ¿Qué es eso? Es entonces algo que está sincronizado y que está configurado para que realice cierta acción. Esa acción puede ser cambiar de forma algo, cambiar el color, puede ser mandarme a otra página, puede ser que me pida algún tipo de dato y bueno, se pueden hacer varias cosas con el input, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué son los módulos. Los módulos son, se utilizan para declarar algunos tipos de parámetros o decir, bueno, yo quiero que se haga esto en tal lado. Y entonces, para indicar eso, vamos a asignarle un nombre al módulo y luego la lista de objetos que va a afectar ese módulo, ¿ya? Bien, más adelante vamos a hacer un ejemplo. Porque yo sé que ahorita solo una explicación pues puede ser que este término específicamente no quede tan claro como el anterior, pero ya en la práctica pues nos va a quedar más claro. Luego tenemos lo que son las directivas. Las directivas son muy importantes siempre, como siempre, escribir bien las etiquetas, especialmente estas, ¿verdad? Si hay algo dentro de estas etiquetas que no se escriba, simplemente no se va a ejecutar el código. ¿De acuerdo? A mí me pasó ayer estaba haciendo una prueba porque yo les voy a enseñar más adelante que para usar Angular lo pueden usar en el bloc de notas de Windows normal, ¿sí? Sin necesidad de descargar el programa Brackets, que es el que vamos a usar. Lo pueden usar en el bloc de notas o lo pueden usar en Notepad++, que fue el programa que descargamos para la unidad pasada, o pueden usarlo en Webmatrix, o pueden usarlo en cualquier programa de los que ustedes estén usando. Bueno, entonces, tenemos lo que son las directivas que se utilizan para extender las etiquetas HTML. ¿Y con qué fin vamos a extender o vamos a hacer más grande una etiqueta HTML? Bueno, pues, como les decía, para modificar el comportamiento de un objeto dentro de la página web. Entonces, las directivas son etiquetas que pueden extender el HTML. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ampliar esas etiquetas. Y ampliando esas etiquetas, vamos a poder crear contenido dinámico. Estas etiquetas, voy a hacer la aclaración, hay etiquetas ya predefinidas y vamos a ver que ustedes mismos pueden crear sus propias etiquetas, ¿ya? O sea, pueden ponerle un nombre adicional a una etiqueta. Pueden crear sus etiquetas personalizadas, por ejemplo, ¿verdad? Por decirlo así. Tenemos entonces, vamos a ver aquí, yo creo que ya no terminé de agregar el resto. Solo quiero ver, muy bien, sí, no, ya no agregué el resto de conceptos. Bueno, voy a hacer nada más una aclaración que de todo lo que hemos visto, el NGAP es una de las directivas más importantes del lenguaje de Angular porque permite iniciar los elementos que se encuentran. La forma de utilizarlo es agregándolo en el documento HTML, es decir, como les dije antes, agregándolo dentro de las etiquetas. El valor se asigna. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer ejemplo para que ustedes vayan haciéndolo. Entonces, yo les voy a pedir que ingresen ya sea al bloc de notas o a Notepad++ o a cualquiera programa que ustedes estén usando
para crear páginas web y vamos a hacer nuestro código. Yo voy a ingresar a lo que es el blog de notas. Podemos en Windows. Sí, pueden usar el blog de notas de Windows, claro. Y se puede hacer en Windows. Sí, sí, es que el blog de notas es de Windows. Señor, entonces, ¿podría volver a usar, señor, ¿Cómo así? Notepad? Pueden seguir usando Notepad++ o pueden O podemos descargar. descargar brackets. El libro dice que hay que descargar brackets, pero como yo les decía antes, o sea, todos estos lenguajes de programación, o sea, si ustedes se saben el lenguaje, pueden escribirlo en cualquier editor de textos, incluso Word, como yo les decía antes, ¿verdad? Porque Sí. acuérdense que lo que manda, o sea, ¿qué es lo que manda si se ejecuta o no mi código? Va a ser el navegador, ¿ya? O el buscador. En este caso es Google Chrome. Y como Google Chrome ya trae cargado por defecto el framework que les dije al principio, o sea que como es de Google, es el lenguaje, entonces Google automáticamente al cargar cualquier página web, lee el código, porque eso es lo que hacen los buscadores, decodificar el código, ¿no? Entonces, decodifican el código y como van a encontrar el lenguaje de Angular, pues lo ejecutan, ¿no? Entonces no importa en qué editor de textos hagan ustedes sus páginas web, lo importante es agregarle el nuevo lenguaje que vamos a conocer que se llama Angular y ese es un script. Ahí van a ver que se puede hacer con script igual que como lo hacemos en Java y lo podemos agregar agregándolo a etiquetas dentro del HTML. Ya, entonces, bueno, entremos al blog de notas y ahí nos vamos a ir dando cuenta. Bien, ya que están en el blog de notas, les voy a pedir que tecleemos la estructura básica del documento HTML. Entonces, voy a hacer zoom para que ustedes puedan ver más de cerca lo que vamos a estar escribiendo. Bueno, entonces ahí creo que ya se puede ver. Empezamos con el signo de admiración hacia abajo y la palabra doctype, porque estamos declarando que es un documento de tipo HTML con minúsculas y cerramos. Esta es nuestra primera etiqueta. Así que vamos a teclearla. Si Zoom nos saca de la reunión, porque nos quedan 6 minutos, les voy a pedir que vuelvan a hacer clic en el enlace y volvamos a ingresar para conectarnos, ¿de acuerdo? Miss. Gracias. Muy bien, entonces tecleamos nuestra estructura básica. Después del doctype vamos a teclear la etiqueta HTML. Yo voy a trabajar en el blog de notas. Yo ya tengo brackets, pero lo voy a hacer en el blog de notas porque quiero que ustedes se den cuenta que pueden hacerlo en cualquier editor de textos. Este es el más sencillo. Este es como decirles, es el más chafita, ¿ya? Sí, entonces vamos a ver que aunque hagamos una página web en el programa más chafita, nos va a funcionar. Media vez sepamos el lenguaje y le agreguemos el código, ¿ya? Bueno, entonces vamos a cerrar el HTML y ahora vamos a colocar el encabezado. Dentro del encabezado vamos a colocar el título. Ahí estamos. Y le vamos a colocar ejemplo 1. Si quieren ustedes con Angular, le vamos a poner aquí porque le vamos a incluir el lenguaje de programación de Angular. Cerramos el título y vamos a cerrar el head, el encabezado. Head. Listo. Entonces, recuérdense que un documento HTML se divide en dos partes, en el head, que es el encabezado, y lo que es el body, ¿ya? El body o cuerpo del documento. En el body no vamos a colocar nada todavía. Miss, ¿cuántos se adelantaron? ¿Qué manda? ¿Cuánto van ya? Es que
A mí se me salió, me salí de la clase. Así te saliste de la clase. ¿Quién está hablando? No, Y no. yo, Marcos, Marcos. y Marcos. Ah, pero te saliste 2 minutos, creo yo. solo Ahorita, dos. sí, ahorita estamos tecleando este código que ves en la pantalla, que es el código básico para hacer cualquier página web, ¿ya? Entonces, y vamos a ver cómo se le agrega el lenguaje de Angular. No, ya. Ujú. Entonces, esto es lo que necesito que teclees en el bloc de notas o el programa que estés usando. Oye, Miss, Ujú. Bueno, ¿cómo van? Ustedes me dirán cuando ya pueda continuar. Volví a hacer, como les dije, una introducción de lo que era la primera, de la unidad pasada, porque a varios, sí, fue un poquito mal, la verdad. Y entonces, si no se ponen pilas en esta unidad, corren el riesgo de dejar computación y recuperarla va a estar un poquito complicado. Entonces, y por computación sí se pueden quedar y pueden repetir el año. Y no quisiera ver a ninguno de ustedes el otro año en segundo básico. Ujú. Pero con ayuda de YouTube y Google, con tutoriales ya pude. Ay, después tienen que ver tutoriales porque no miran la clase, porque no se conectan a la clase, o no ven los Sí, pero videos. Fíjense que esa es otra cosa. Yo subí los videos y muchos, miren, 0 video. O sea, quieren hacerlo solo, o sea, yo sé que son pilas porque usan la compu y todo y juegan y son pilas para los juegos y usan Word, PowerPoint y todas esas herramientas sencillas, ¿ya? Pero es que esto no es algo que solo me siento, lo hago y lo adivino, ¿ya? Esto hay que ponerle cabeza y esto hay que estudiarlo, hay que, tratar de meterse en el rollo y entenderlo, porque la verdad es de que no es así de sencillo. Entonces, ¿cómo se llama? Sí se necesita que de parte de ustedes haya un esfuerzo por tratar de entenderlo, ¿ya? Otros, ¿cómo se llama? Otra cosa que les voy a pedir de ahora en adelante es que a todas las páginas web les agreguen un pie de página. Y en ese pie de página le van a poner el nombre de ustedes. Yo encontré páginas que me mandaron con tareas que me mandaron que no tomé en cuenta. De una vez se los digo, no le puse punteo a tareas que traían el nombre de otros alumnos. ¿De acuerdo? Porque vi muchos ahí que compartieron. Voy a quitar puntos a los que compartan sus tareas y puntos a los que me manden archivos que son de otros alumnos. Porque ustedes tienen que hacer su propio esfuerzo. Esto no es de que, mira vos, pásame el archivo, pásame la tarea, ya lo hiciste. Y si no me lo pasas, sos mala onda. No, porque acuérdense que este es un esfuerzo personal que ustedes están haciendo cada uno por hacer sus tareas y sus trabajos. Si ustedes dan copia, le están haciendo daño a su compañero porque realmente están evitándole la fatiga de pensar y realmente este tipo de cosas